Buenas noches, me ha tocado oficiar de maestro de ceremonias, así que voy a hacerme cargo de la función. Muchas gracias por venir en esta noche fría para recordar un episodio o varios episodios de la cultura argentina de hace más de 100 años. Y es algo que nos pone muy contentos, formar parte de esta especie de irrupción. El otro día pensaba qué pensarían Arturo Lanteri y Raúl Grijera de ser objeto de este episodio. Vamos a presentar entonces Las aventuras del negro Raúl, que es este libro que hicimos con José María, con Federico Mutinelli, conmigo, que soy Federico Reggiani, y con Paulina Alberto, que muy gentilmente colaboró con sus investigaciones, y naturalmente con el trabajo del Archivo de la Historieta de la Biblioteca Nacional, que yo insisto en nombrarlo porque José María es muy pudoroso y después no dice nada, pero que hacen un trabajo fenomenal. Y lo que vamos a presentar hoy es dos cosas, o tres en realidad. El libro, pero también a dos figuras muy oscuras y muy rodeadas de mitos, que son Arturo Lanteri, el dibujante, uno de los dibujantes fundantes de la historieta argentina y probablemente uno de los menos conocidos. Sin dudas, la relación entre lo que se desconoce de él y su importancia es gigantesca. Y Raúl Grijera, el verdadero negro Raúl, el personaje que inspiró a la historieta de Lanteri, y que, bueno, tenemos el enorme gusto de tener a Paulina Alberto con nosotros, que es una investigadora. Ella trabaja en la Universidad de Michigan, acaba de publicar un libro sobre Raúl Grijera, sobre el negro Raúl, una investigación que recién nos contaba que le llevó años, y que, bueno, además en el libro hay un trabajo de ella sobre la figura de Grijera. Bueno, Paulina, el libro lo acaba de sacar Cambridge y se va a editar dentro de poco en Argentina, así que vamos a poder leerlo. Así que bueno, creo que va a empezar Paulina a hablarles, así que les cedo la palabra. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias a la Biblioteca Nacional, al Centro de Historieta y Humor Gráfico, y bueno, y a José María, Federico por invitarme a participar de este libro y a estar hoy en este evento. El libro está fantástico. Y bueno, hoy vamos a hablar sobre justamente estas dos personas, Lanteri, el autor de Las aventuras del negro Raúl. ¿Nos escucha? Hola. Más cerca, ahí está. Hoy vamos a hablar de Lanteri y también, bueno, yo quería me invitaron a hablar un poco sobre la otra estrella de este libro y de la noche de hoy, que es Raúl Grijera, ¿no? En tanto personaje legendario de la noche porteña, de la historieta, y también como persona real, como sujeto histórico, del cual se sabe mucho menos. En la década de 1910, Raúl Grijera, un afroporteño de 20 y tantos años, saltó a la fama como ícono de la noche porteña, de la bohemia de Buenos Aires. Venía de una importante familia afroporteña que habían vivido durante décadas en el barrio de Montserrat. Eran descendientes de africanos esclavizados traídos aquí al Río de la Plata a fines del siglo XVIII, cuando hubo un gran pico en el tráfico transatlántico. Raúl venía de una familia de músicos. El bisabuelo y el abuelo de Raúl regentaban un candombe famosísimo en su época, que era el candombe de Grijera, que era un candombe al que acudían Juan Manuel de Rosas y Manuelita. Y el padre de Raúl, aquí está, el padre de Raúl, Estanislao Grijera, era organista de la Iglesia de la Concepción, era profesor y compositor de música clásica, y si bien en su juventud se dedicó a la música popular y hacía fiestas bulliciosas en su casa con otros músicos afroporteños, a sus hijos adultos, a Raúl y a sus hermanos y hermanas, les exigía una conducta impecable, culta, ¿no? Raúl desafió a su padre.
En vez de estudiar música, en vez de convertirse en pianista clásico como su hermano mayor, Raúl se pasó la juventud de fiesta y su padre terminó encerrándolo durante más de un año en un reformatorio en la colonia de menores varones de Marcos Paz. Al volver a Buenos Aires alrededor de 1910, Raúl empezó a moverse por los espacios de la noche porteña. Los garitos de juego clandestino de su barrio de Montserrat, los bares y cabarets de mala fama, donde la policía lo agarró varias veces peleando, a veces con armas, y los teatros del centro, donde el negro Raúl, ya llamado así, amplió su fama organizando bailes, a veces de tango y a veces parecería de candombe, el ritmo supuestamente extinto de sus parientes y vecinos afroporteños. En estos años, Raúl se volvió una leyenda de la noche porteña, ¿no? Un dandy, una inusual celebridad afro, ¿no? Una leyenda negra. En un artículo de Fray Mocho de 1912, él mismo lo entrevistaron y él mismo se decía y era conocido como el murciélago, una misteriosa y carismática criatura de la noche. También era conocido ya en esta época como el negro Raúl y fue así que pasó a ser famoso, aunque creo que ese apodo le fue impuesto, no fue uno que él escogió. A partir de 1912, el negro Raúl, el personaje, se convirtió en protagonista de numerosas notas en periódicos y revistas. La de Fray Mocho es la primera que pude encontrar de 1912, pero le siguieron centenares. Se volvió personaje de tangos, cuentos, novelas, historias, poemas, obras de teatro, memorias, crónicas, ensayos, de todo. Se convirtió, por supuesto, en el protagonista de la primera historieta argentina. Apareció su personaje modelado en arcilla, aquí lo vemos en este cuadrito naranja en la película La Carmen Criolla de 1918, pero él mismo apareció en una película haciendo de actor en 1917, La Mejor Justicia. Y hasta los más pequeños lo dibujaban a Raúl y lo enviaban al concurso de dibujos de caras y caretas, que es ese dibujito ahí a la derecha. Y pude recopilar casi 300 relatos textuales y visuales sobre Raúl Grijera, sobre el negro Raúl, desde 1912 hasta el presente. Y estoy segura de que este corpus, que me llevó 10 años juntar, es una mínima fracción de lo que fue publicado, seguramente. Pero no fue así como Raúl fue recordado, como se los estoy presentando aquí, como un personaje carismático que logró proyectarse e imponerse en la noche porteña. Esta mini biografía que les acabo de esbozar es el resultado de, como les dije, más de 10 años de investigación. Es una contrahistoria excavada con muchísimo esfuerzo de todos estos relatos y también de documentos de archivo. Al examinar este corpus de casi 300 relatos que junté a lo largo de los años, me di cuenta que los relatos no esclarecían casi nada la vida de Raúl Grijera, el personaje histórico. Los relatos contaban una historia sospechosamente repetitiva y estandarizada sobre este personaje, que en el fondo era un personaje semificticio, el negro Raúl, y hacían más referencia los unos a otros, los relatos, que a una persona real. Los autores de estos relatos se plagiaban constantemente, no incluían citas, refritaban todo, y me empezó a quedar claro que eran narrativas autopropulsadas, ¿no? Casi se reproducían automáticamente. Si fuésemos a creer estos relatos sobre la vida de Raúl, que hasta hace poco son los únicos que existían, su historia se vería de esta forma. Sus orígenes son desconocidos, así va la historia, ¿no? Cuenta la historia. Salió de la nada, su presencia en la Argentina del siglo XX como hombre negro era inexplicable. Quizá fuera huérfano o hijo único de un padre anciano y agonizante, o de un padre que murió joven y que lo dejó solo para enfrentar la vida solo, o tal vez apareció espontáneamente, ¿no? Cayendo del cielo o saliendo de un hueco. Eso contaban las historias. El rápido ascenso de Raúl a la fama, que sería como el clímax de las historias sobre él, generó aún más especulación que sus orígenes.
Todas las historias, sin embargo, coinciden con algunas pequeñas variaciones. Y la idea es que Raúl se volvió famoso en las décadas de 10 y 20 como el bufón o el payaso de los niños bien de la oligarquía, ¿no? De la élite porteña. Los niños le daban ropa, le daban comida y diversión, y Raúl pagaba con su dignidad, haciéndoles de bufón, de títere, ¿no? Era el payaso de la juventud dorada. Era, como dijo un artículo en los años 50, un risible dandy de segunda mano, ¿no? Con ropa regalada, que le iba mal. Era vago, era un infradotado, era un descarriado. Así van los cuentos. Y finalmente llega el desenlace de estos relatos, su declive y muerte. Cuentan las historias que los años de vida fácil le pasaron factura y cuando los niños bien lo abandonaron, finalmente en los años 30, se volvió un espectáculo lamentable, reducido a mendigar por las calles y a vestir harapos. Ahora, esto realmente le sucedió a Raúl, pero yo le voy a dar una interpretación diferente. Los narradores de su vida lo declararon muerto ya en la década de 30, 25 años antes de su muerte real en los años 50, en el 55, y las notas de diario de la época ya bromeaban que era un muerto que volvía constantemente a la vida, porque ni bien se lo declaraba muerto, volvía a aparecer, ¿no? Entonces terminó siendo el porteño con más necrologías en la historia, básicamente. Pero su historia fue una crónica de una muerte anunciada y constantemente anticipada. La relación entre la vida de este hombre extraordinario, ¿no? Raúl Grijera, el histórico, y el personaje semificticio que tantos narradores y narradoras, aunque principalmente narradores, inventaron en torno a él, son el tema de mi libro, Black Legend, que en castellano sería Una leyenda negra, las múltiples vidas de Raúl Grijera y el poder del relato racial en la Argentina. Y me topé con Raúl por primera vez en el 2010, mientras buscaba fuentes para contar la historia de las y los afroargentinos en el siglo XX. ¿Por qué el siglo XX? Como les contaba, a fines del siglo XVIII hubo un pico en el tráfico de esclavizados a la Argentina. Buenos Aires y Montevideo fueron importantes puertos, ¿no? de llegada. Y para principios del siglo XIX, 30% de la población de Buenos Aires era afrodescendiente. Y en el interior del país, principalmente en el noroeste, casi un 50%, incluso un poco más. Sin embargo, en estos dos últimos siglos, ¿no? en el 19 y 20, digamos, se creó y se afianzó el mito de que los afroargentinos habían desaparecido, ¿no? En la Argentina, los afrodescendientes habían desaparecido. Y digo que esto es un mito porque en realidad no fue una desaparición, sino un proceso de largo alcance, de asimilación forzosa y de construcción desde el Estado y también desde la población de una ciudadanía homogénea en términos raciales, culturales, que derivó en la erosión de las alteridades raciales, las diferencias raciales. Y puedo hablar más sobre este punto más adelante, pero el resultado fue que para principios del siglo XX los y las argentinos ya se declaraban ciudadanos de un país blanco, culturalmente europeo, en el que los africanos y sus descendientes, así como los pueblos originarios, habían desaparecido casi por completo, ¿no? Aniquilados por las guerras, las enfermedades o subsumidos por las olas inmigratorias. Para entender mejor cómo fue ese proceso de invisibilización, me parecía urgente entender qué había sucedido justamente en este siglo XX faltante en la historiografía, porque sabemos mucho sobre el periodo colonial. Los afroporteños eran muy visibles en el siglo XIX, incluso hasta fines del siglo XIX, que tenían sus propios diarios, que están acá en la Biblioteca Nacional, sus asociaciones, ¿no? Y luego, a principios del XXI, hay un dinámico movimiento afro, también tenemos estudios sociológicos, antropológicos, pero en el siglo XX es muy difícil saber qué pasó con los afroargentinos. Entonces, me parecía importantísimo tratar de contar un poco la historia de los y las afrodescendientes en el siglo XX, y cuando encontré a Raúl en los archivos, realmente me dio como el hilo para empezar a contar esta historia de una comunidad más grande. Pero bueno,
lo encontré en el AGN buscando en el fichero de fotografías, que es la única parte del AGN que tiene colecciones importantes sobre el siglo XX, bajo el rótulo negros. Y bueno, me di cuenta que era un hombre que había vivido en el siglo XX. Encontré esa foto de él en frac que les mostré antes y algunas de estas fotos de él en una situación más precaria, ya de grande. Pero bueno, cuando empecé a indagar quién era, ¿no? Por qué había sido famoso, me encontré con esa avalanche de relatos que me di cuenta que eran bastante ficticios. Y me di cuenta que la versión de la vida de Raúl que esos relatos contaban, ¿no? Sus orígenes nebulosos, su fama espuria o no merecida y su inevitable declive y muerte, esa versión seguía a la perfección el guión de la supuesta desaparición de los afroargentinos. O sea, era una narrativa maestra que se reproducía en los relatos sobre Raúl, ¿no? La idea de que los afroargentinos tenían un pasado insondable, un presente tenue y un futuro inexistente en la Argentina. Entonces empecé a analizar estos relatos como un corpus, tratando de entender cómo se fue conformando esta historia sobre él, de dónde surgían las suposiciones y las aseveraciones sobre él, qué padrones había, qué repeticiones había en los cuentos. Y por otro lado empecé a hacer un trabajo de archivo porque soy historiadora y después de mucho tiempo pude reconstruir la historia de Raúl o una historia posible que propongo y de su familia, sus antepasados, su comunidad. Y descubrí que la historia de Raúl Grijera tiene algunos puntos en común, inevitablemente, ¿no? Con la de su personaje público, el negro Raúl. Tiene algunos puntos en común con estos relatos que se contaron sobre él. Pero también difiere bastante. Como señalé al principio de estos comentarios, Raúl se había inventado en los años 10 y 20 y se había proyectado como un personaje atractivo, carismático, de la noche porteña, ¿no? Un audaz dandy, un bailarín de candombes y de tangos, una celebridad negra en una ciudad que a principios del siglo XX cada vez más se deseaba blanca, ¿no? Era una leyenda negra en la ciudad blanca. Pero su autoría sobre este personaje, su capacidad de autorrepresentarse, le fue gradualmente usurpada por narradores que lo difamaron, que construyeron otra leyenda negra sobre él, ¿no? Una que reflejaba este mito, esta leyenda de la desaparición de los afrodescendientes. Y lo más escalofriante, me parece a mí, es que al deformar a su personaje, al deformar y difamar al negro Raúl, estos narradores acabaron deshaciendo al hombre en sí, como que su vida se fue descarrilando. Efectivamente, Raúl tuvo un final bastante triste, viviendo en las calles, como se puede ver aquí en los años 30 y en el 41. Finalmente fue llevado por la policía a la Colonia Nacional de Alienados, Open Door, en las afueras de Luján, donde estuvo hasta su muerte en el 55. Bueno, y ahora para llegar a la historieta, y después ya voy a terminar. La inflexión, este cambio en las formas de representar al negro Raúl en la cultura popular, empiezan justamente a partir de 1916, que es un momento de profundas transformaciones en la cultura popular, en la política, en la sociedad argentina, en las ideologías raciales, etc. La historieta de Lanteri, por supuesto, es justamente de 1916 y condensa perfectamente estas transformaciones en el personaje de Raúl y en la sociedad argentina. Raúl aparece en esta historieta, como un personaje ambiguo. O sea, por un lado, Lanteri incluye destellos del murciélago, este personaje picaresco ideado por Raúl mismo. Lo retrata muchas veces como un dandy audaz, alguien exitoso entre las mujeres, como un tipo vivo y astuto, despierto, un tipo que entiende las implicaciones de su propia fama. Hay una autorreferencialidad muy creativa en la historieta. Lanteri varias veces imaginaba encuentros entre el hombre y el personaje. Entonces, por ejemplo, en una entrega, un Raúl empobrecido recurre a vender ejemplares del hogar, de la historieta, en la calle para juntar dinero. Y en otra entrega, Raúl, el
el personaje, el negro Raúl, visita al equipo editorial del Hogar que están ahí en pleno proceso de preparar la edición, o sea, visita a quienes lo dibujan. Y él mismo es un lector entusiasta, ¿no? Es una persona muy, digamos, interesada en la cultura. Raúl es a veces un personaje también retratado como bohemio y como criollo, simpático, y Lanteri usa a Raúl para criticar a toda la sociedad argentina, específicamente la incipiente clase media. Y creo que ustedes van a hablar más de este tema, ¿no? Entonces, el negro Raúl de Lanteri es un personaje muy, muy rico, muy complejo. No es, en principio, una tira que fue concebida como una crítica o una forma de denostar a los afro en particular. Pero por otro lado empezamos a ver en el estilo, en lo que escribe Lanteri, también en el estilo del dibujo, tropos claramente racistas, ¿no? Una estética que dialoga con el blackface norteamericano, pero también adecuado a un contexto local y haciendo referencia a una historia local, a los bufones negros de Rosas, por ejemplo, ¿no? Este hombre afro bufonesco. La historieta termina de hacerlo famosísimo a Raúl, pero es una fama traicionera en última instancia. La historieta también termina el proceso de ficcionalizarlo, de quitarle al verdadero Raúl su poder de autorrepresentación y termina de romper el vínculo entre la persona histórica y el personaje, ¿no? Se desvían completamente. Se vuelve cada vez más el Raúl de la historieta una caricatura y un estereotipo. Entonces, en el ensayo que contribuye al libro, yo muestro, y en mi libro también, que Las aventuras del negro Raúl de Lanteri, esta historieta, es como un partidor de aguas que marca la transformación entre la fama y la difamación del personaje que seguiría luego de 1916, en la forma en que otros argentinos empiezan a narrar la vida de Raúl a partir de las aventuras del negro Raúl, a partir de esta historieta, ¿no? Y tiene que ver con una serie de transformaciones, como digo, en 1916, la elección de Irigoyen, que inaugura un temor en la élite por un nuevo tipo de barbarie, ¿no? Una nueva negritud en la sociedad argentina, que ya no es la negritud afro, sino una negritud popular, una negritud de clase, de forma de ser, de lo político, ¿no? de una política de masas, digamos. Y el negro Raúl de Lanteri es como una bisagra entre esta negritud afrodescendiente, supuestamente en vías de desaparición, y una nueva negritud amenazante, ¿no? de los años 10. Y bueno, para terminar diría que lo que es impactante de esta historieta es que se convierte en la fuente de casi todas las narrativas que siguen, todas las narrativas posteriores sobre Raúl. Los pseudobiógrafos posteriores a Lanteri narran la vida de Raúl tomando a las aventuras del negro Raúl como si fuese un documento histórico, como si fuese un reflejo verosímil de la vida de este hombre, que en realidad no lo era, obviamente es arte, ¿no? es un invento. Y los cientos de relatos posteriores que hablan de Raúl, de su estatus como un patético bufón, de todas las bromas que se le hacía en la sociedad porteña, el maltrato que se le daba, casi siempre remiten a hechos ficticios relatados en la historieta y que yo no pude encontrar ninguna forma de comprobarlos en los archivos históricos. Así que estas narrativas racializadas que le siguen a la historieta de Lanteri y que se inspiran en ella, van encauzando la vida de Raúl en dirección a las mismas profecías sádicas que los narradores de su vida van inventándose para Raúl. Entonces, me parece que bueno, la vida de Raúl post-1916, post las aventuras del negro Raúl, es un caso impactante de cómo la vida imita al arte. Bueno, ahora no sé qué vamos a decir nosotros porque es un papelón. Bueno, ahora va a seguir con ustedes José María, que es José María Gutiérrez, el director del archivo de historieta de la biblioteca, y creo que el mayor especialista universal
de Lanteri, sobre todo porque de Lanteri se sabe muy poco. Pero bueno, les voy a hablar un poco sobre el otro protagonista de este libro, que es Arturo Lanteri. Hola. Bueno, como está Sergio Mas aquí, que ya vino a la presentación de este libro en la Feria del Libro, voy a tratar de no repetir lo que dije ahí, que dije un montón de cosas, así que esto va a ser complicado. Bueno, lo primero que quiero decir es que Lanteri empieza retomando una larguísima tradición y una tradición profunda de las narrativas gráficas argentinas, de la historieta del Río de la Plata, que es construir una ficción, construir una historieta en base a una persona real, una persona de carne y hueso. Así empiezan los relatos gráficos en nuestro país. Aquí estamos viendo lo más antiguo que he encontrado, que es 1875. Es una serie, esta es una parte de esa serie, de secuencias de relato, una historieta, que se publica en el periódico El Petróleo, que dirige un anarquista español de Valladolid, que había estado en la Comuna Francesa. Esto es de 1785, 4 años después de la Comuna Francesa. Era un periódico que llamaba a asesinar a los ricos y a prender fuego a las iglesias. Por eso se llama El Petróleo. Viene de las petroleras y viene de la quema de iglesias, digamos, el mito que quedó de la Comuna Francesa, ¿no? Duró poco tiempo el periódico y duró muy poco tiempo este español, digo. Se tuvo que ir, obviamente. El autor de esta secuencia es Alfred Millon, es un francés. Todos los primeros caricaturistas que comienzan a trabajar en los periódicos de sátira política eran franceses. Digamos que a la caricatura la trajeron sus inventores. Bueno, y el personaje que aquí está satirizando es el arzobispo de Buenos Aires, este tipo que está acá. Entonces, durante todo el siglo XIX, las secuencias van a estar basadas en personas reales, que son quienes representan al poder político o al poder eclesiástico, ¿sí? Bueno, aquí estamos con Sojo. Ya en la década del 80 llega Eduardo Sojo, Demócrito. Demócrito es importantísimo. Por un lado, porque va a insuflar, digamos, a la prensa, a la sátira política y a la historieta, de un impulso muy renovador. Va a explorar una cantidad de recursos narrativos, de relato, muy novedosos, que se emparentan en algunos casos con experimentos que se hacían en Estados Unidos, como los de Frost. Y es un autor, digamos, que entendía la caricatura como una herramienta o como un arma de transformación de la sociedad. Digamos, no le interesaba solamente criticar o satirizar o burlarse, digamos, del poder político, sino que en realidad quería hacer insurrecciones, digamos, tenía un carácter insurreccional, quería voltear al gobierno y finalmente de algún modo lo logra. Aquí estamos viendo una plancha cromolitografiada donde aparecen dos formas diferentes, digamos, de hacer caricatura. Es muy interesante porque tenemos, por un lado, el recurso, que es bien clásico, que viene de los orígenes ya, digamos, esto del rey que se convierte en una pera. En este caso, la metamorfosis o la asociación es con animales. Este es Roca, el zorro, ¿sí? Cada vez que se ve un zorro, todos los lectores, todo el mundo sabe que está hablando de Roca, y este es el presidente de la nación, que es un pavo. Este es Juárez Selman, ¿no? Pero aquí tenemos otra cosa muy interesante, y es este personaje que está aquí, que es completamente diferente a todos los otros, que está dibujado de un modo completamente diferente. Este personaje ya se acerca, digamos, a los personajes más reconocibles como del cómic, ¿no? Este ya no busca parecerse como en la caricatura tradicional, como vemos en estos Carlos Pellegrini, estos otros personajes,
que exacerba, digamos, algunas características y algunos rasgos, ¿sí? Directamente lo convierte en una especie ya de monigote completamente diferente y diferenciado, digamos, de la persona real, y además crea un personaje que no tiene nada que ver con la persona real. Este es Marcos Juárez, este es gobernador de Córdoba, jefe de policía primero y después gobernador de Córdoba, hermano del presidente de la Nación. Sojo va a dedicar a este tipo, va a consagrar, digamos, gran parte de su producción de caricaturas con una hazaña muy, muy determinada y siempre trabajándolo como el mismo personaje. Va a apelar, digamos, a figurarlo como un gaucho. Pese a que no era gaucho el tipo era estanciero, bueno, jefe de policía, ya expliqué. Lo que va a hacer es recurrir a un personaje que ya era común en la literatura popular, que es el gaucho malo. Tenemos el gaucho bueno que está acá atrás, que está dibujado, al igual que la Argentina y al igual que las provincias, con una intención más natural, digamos, o realista o respetuosa, digamos, proporciones naturales, en contraposición a ese gaucho bueno, que parece el gauchito Gil, que es el pueblo, este es Juan Pueblo, el pueblo argentino, a este lo va a transfigurar, digamos, en el gaucho malo, que es un matrero, heredero de la mazorca, digamos, alude a la mazorca, y aquí tenemos una composición con varias y diferentes formas de representar a este gobernante, ¿sí? Vemos distintas formas a las que apela. Por ejemplo, acá tenemos un garabato ya muy sintético, ¿no? Casi infantil, ¿no? Bueno, acá está estallando directamente. Va a hacer varias secuencias de historieta con este personaje. Podemos decir que Marcos Juárez vendría a ser un primer personaje fijo, digamos, de la caricatura argentina, por lo menos, ¿no? Porque es un personaje, ya no es la deformación de la persona real. Directamente de la persona real fabricó algo nuevo y diferente, otra cosa, ¿no? Bueno, aquí ya estamos en un ejemplar tardío de lo que es la caricatura política, pero lo quiero mostrar porque es muy importante, porque marca cómo pasa al siglo XX lo que Sojo y otros dibujantes habían hecho en la antigua sátira política. Hay una especie de traspaso generacional que se va dando, y este vendría a ser el primero. Junto a Sojo se formaron no solo José María Cao, sino también Pedro de Rojas, que colaboró con él en Madrid, que fue muy importante también para los inicios de la historieta, ya en el siglo XX, y especialmente Manuel Redondo. Aquí tenemos una historieta que se hace en 2 entregas, esta es la primera, dibujada por Manuel Redondo junto a Sojo. Esto ya es tardío porque es de 1905, ya estaba Caras y Caretas. De hecho, inmediatamente después de esto, Redondo va a ir a colaborar a Caras y Caretas. Esto ya es una forma, en realidad, anacrónica, antigua, porque ya en el siglo XX ya no se hacen, digamos, secuencias de historietas basadas en un gobernante o en un representante del poder político. Ha cambiado la cosa. La caricatura, hay una bifurcación, digamos, a partir de Caras y Caretas y de los modernos magazines. Las caricaturas de personajes famosos van a pasar a la portada y a láminas interiores que se publican en estos medios. Y las secuencias de cuadritos o de viñetas van a narrar otro tipo de relatos, digamos, van a apuntar a otro tipo de personajes. Al principio no van a tener personajes fijos, y luego, a partir de la observación y del éxito que obtiene la publicación de los cómics norteamericanos, que se empiezan a publicar muy tempranamente en nuestro país, a partir de 1904 ya se empiezan a publicar, siempre dirigidos a los niños, pero que obtienen un gran éxito, fascinan a los lectores, y obviamente los dibujantes lo observaban, y observaban además los recursos y las posibilidades que les daba, van a buscar ese personaje fijo que les permita crear una serie
publicarse durante mucho tiempo. Y es Redondo el que lo va a hacer con Sarrasqueta, ¿sí? Ahora, Sarrasqueta, esto es una conjetura, pero muy probablemente esté basado también en una persona real, solo que no es una persona famosa, ¿sí? Están apuntando ya a otra cosa, a tomar otro tipo de sujeto, digamos, para las historietas para adultos. Acá estamos hablando de historietas para adultos y hay que diferenciarlo muy bien, porque estaban las historietas para chicos y las historietas que eran para un público general o para adultos, que desarrollaban temáticas de actualidad, por ejemplo, Sarrasqueta. Las que eran para chicos son las que utilizaban globos. Era el cómic norteamericano que se pirateaba y se reproducía borrando, digamos, el nombre del autor y era muy popular. Las que eran para adultos estaban todas firmadas, por supuesto, y los autores eran prestigiosos, digamos, eran tipos muy famosos, muy reconocidos, y algunos llegaron a ser muy, muy importantes. Aquí tenemos otra historieta, por ahí la más lograda, digamos, como relato, como secuenciación de todas las que hizo Pedro de Rojas, que hizo muchísimas en Pebete, que esta sí está basada en un personaje reconocible, solo que no menciona su nombre. Ese tipo que está ahí es el poeta Rubén Darío. Así que parece que tenía un carácter bastante irascible, entonces todos los episodios tratan de las rabietas que se agarra porque no lo dejan escribir. Está utilizando ya algunos recursos del cómic yankee, Rojas acá, está incorporando, digamos, en casi todos los medios en los que él colaboró junto al periodista Rodolfo de Puga, se publicaban cómics norteamericanos. De hecho, Rodolfo de Puga es el responsable de la publicación de Viruta y Chicharrón en Caras y Caretas, que fue un accidente, digamos, esa publicación ahí. No era el destino, digamos, de esa historieta, pero tuvo un éxito enorme y quedó mitificada como la primera historieta argentina. Acá estamos viendo lo que decía de la bifurcación en las portadas, ¿no? En las portadas van a contener, sí, la antigua caricatura que antes se contenía también en los relatos gráficos. Y aquí estamos viendo, bueno, la primera publicación moderna es Caras y Caretas y otras publicaciones que comienzan en 1904, casi al mismo tiempo comienzan publicaciones que buscan segmentos de lectores, no dirigidas a todo el mundo y representativas de todo el mundo como Caras y Caretas, que lo abarcaba todo, sino buscando capturar segmentos, digamos, de lectores. Pebete y Pulgarcito van al segmento infantil. Pebete rápidamente cambia y del prospecto que sale antes del número 1 al número 1 y al número 2 ya es una publicación muy parecida a Caras y Caretas. Pulgarcito, en cambio, que sale al mismo tiempo, va a insistir, digamos, en apelar, digamos, a ese público. No le dura mucho tiempo. Pulgarcito la publica, es la primera experiencia, digamos, del uruguayo Constancio Vigil, que la hace con un socio. Y Pebete es de Eustaquio Pelicher, que es el mismo fundador de Caras y Caretas, un tipo que tuvo muchísimos problemas con Eduardo Sojo. Al mismo tiempo que salen estas publicaciones, sale una tercera, al mismo momento, muy humilde al comienzo, que no tiene absolutamente nada que ver con la fórmula clásica, con esto, que no publica caricaturas, no solo en la tapa, sino en el interior. Y esa es El Hogar. El consejero del hogar, que es el primer nombre que tiene, empieza también en 1904 y apunta a otro segmento, tiene otro modelo, el Harper's Bazaar y otro tipo de publicaciones, y su editor no es español, es inglés, es Alberto Haines. Los españoles estaban muy resentidos, digamos, con Estados Unidos. Tenían un espíritu muy, muy anti-norteamericano a comienzos de siglo, porque los Estados Unidos le había arrebatado Filipinas y les había hecho la Guerra de Cuba. La Guerra de Cuba, además, había sido casi un invento de William Randolph Hearst. Circulaba una anécdota que decía que Hearst, el Citizen, le dijo a uno de sus dibujantes: vos hacés los dibujos que yo te pongo la guerra. Y representativo de esa prensa que había inventado una guerra y que le había arrebatado Cuba a los españoles era el cómic.
¿sí? Hearst era uno de los impulsores del cómic, en la publicación de Hearst y Pulitzer, donde empieza a publicarse la historieta, y las publicaciones de Hearst son esa prensa amarilla que toma el nombre del Yellow Kid. Entonces, los editores españoles, que eran los que dirigían Caras y Caretas o Pebete, no querían saber nada con publicar algo que era un símbolo y estigma de la prensa yanqui. Por eso se resistían a publicar historietas con globos, que era representativo de ese tipo de historieta. La otra historieta, la de cuadritos con textos al pie, es la historieta clásica europea, a la europea, que es la que venían practicando los españoles y que tenía ya una larga tradición. Bueno, El Hogar va a publicar algunas historietas, al comienzo en una sección dirigida para los niños, porque El Hogar está dirigida a las familias, ¿sí? Va a publicar historietas norteamericanas y en sus historietas, esto lo voy a decir después, después hablo de esto porque nada, mejor. Bueno, lo que sí hacía El Hogar era publicar siempre damas de la sociedad con muchísimos apellidos, que acumulaban apellidos, no sé si se llega a leer ahí, pero tiene 8.000 apellidos todas estas mujeres que están acá, y las presentaba con el escudo argentino, decía bellezas argentinas. Todos los que han analizado esta publicación dicen que El Hogar era una publicación de modelación del gusto, ¿sí?, de la pequeña burguesía nacional. Era una revista que prestigiaba a escritores y que a medida que fue ampliándose hasta llegar a tener en 1915 los espacios publicitarios más caros de toda la prensa argentina, era una revista muy lujosa, empezó siendo muy modesta y terminó siendo muy lujosa a la altura de esto que estamos viendo aquí, que es como la forma definitiva de la publicación, ya un formato casi tabloide, con este logo, estas letras, bueno, Ilustración Semanal Argentina es el lema. Publicaba en páginas satinadas galerías fotográficas de los eventos de la alta sociedad y de la alta burguesía, un poco como si fuera una revista Caras, digamos, en otra mentalidad y en otro tiempo, digamos, para que se hagan una idea de lo que era. Y después publicaba consejos para el hogar, no se metía en política, por eso no publicaba caricaturas políticas, nunca publicó caricaturas políticas, y sí tenía una sección que dedicaba, como todas las publicaciones y todos los semanarios de la época, a la caricatura en el extranjero. Eso sí, levantaban de revistas como Le Rire o Blanco y Negro o Simplicissimus, levantaban dibujos y los publicaban en esa sección, que siempre era una página, ¿no? Un rejunte, digamos, de dibujos y de humoradas. Sacando eso, no publicaba, cuando terminan esta formulación, ya no publicaba más los cómics para chicos, ni nada. De eso no se metía en política. En 1915 empieza a hacer hay una reformulación, digamos, de esta revista, muy importante, no solo todos estos cambios que vemos en cómo se presenta, la cantidad de páginas, el índice que tiene, las secciones fijas, una cantidad de recursos y de herramientas, digamos, que incorpora, sino que va a modificar el modo en que se presenta al público, tratando, creo yo, de ampliar el espectro al que se dirige. ¿Sí? Es un proceso que va a suceder a partir de 1915 y que podría tener una relación con las inminentes elecciones, porque desde 1912 regía ya la ley Sáenz Peña y se venían las elecciones. Entonces amplía el espectro lector por ahí para segmentos un poco más populares, digamos, por lo menos para abarcar clase media y otros sectores. Y con ello incorpora a una serie de creadores, de artistas, y empieza a publicar unas portadas completamente diferentes. Aquí tenemos una tapa, esto es de 1915, fines de 1915, tenemos una portada de Filiberto Mateldi, esta es de Juan Carlos Alonso y esta es de Arturo Lanteri. De todos los que ingresan a colaborar en El Hogar, Lanteri es el único nativo argentino, todos los demás son inmigrantes. Lanteri se va a quedar haciendo portadas. Estos autores van a publicar alguna esporádica, luego ya no van a colaborar más y Lanteri va a llegar a ser, tiene 24 años en este momento, va a llegar a ser el responsable de toda la producción gráfica de ilustraciones del Hogar. Lo cual era importantísimo. Digo, en este momento El Hogar
Les repito, era la publicación que tenía el espacio publicitario más caro de toda la prensa argentina. Ahí tenemos una serie de portadas de Lanteri. Algunas son contemporáneas al Negro Raúl y otras son anteriores. La mayoría son anteriores de estas. Vemos que cambió completamente. Lo que hace Lanteri es incorporar nuevos estilos, ¿no? También en el dibujo. Todos estos autores, digamos, venían trabajando en nuevos estilos con las influencias, por un lado, de las historietas y de todo lo que venían observando, que se venía publicando, aunque fuera para chicos, y esto es maravilloso. Vemos que era como una estrella el tipo, se publicaba la foto. Yo no vi foto de otro dibujante al lado de un trabajo publicado con un trabajo. Bueno, acá está una de las influencias, creo yo, más importantes que tiene, porque Gulbrandsen, mal escrito el apellido, que era un dibujante noruego, era muy reproducido en la época. Era uno de los dibujantes del Simplicissimus. Y los dibujantes del Simplicissimus eran muy apreciados. Se repiten mucho, digamos, las publicaciones de esta sección de la caricatura en el extranjero. Tanto Gulbrandsen como Blix, como Rudolf Wilke, se reproducían muchísimos dibujos de estos, pero especialmente de Olaf Gulbrandsen, y en el hogar, además. Esto es del hogar. Bueno, acá tenemos uno de los efectos, digamos, muy poco tiempo después de la aparición del comienzo, digamos, del Negro Raúl. En realidad, pocas semanas después comienza las aventuras de un matrimonio sin bautizar, de otro también dibujante nativo argentino, que es Oscar Soldati, un rosarino, que también explora formas completamente nuevas, diferentes, extrañísimas, digamos, para la prensa de la época. Es un cambio notable, digamos, sucede en todas las publicaciones, entre 1915 y 1916. Hay una sofisticación en el dibujo, pero muy, muy notable. No solo en las portadas, lo van a ver si comparan, digamos, en Pebete, en Caras y Caretas, en todas las publicaciones se empieza a ver un refinamiento, la incorporación, digamos, de una visión completamente diferente, digamos, a la que había, ¿sí? Y que da para pensar, digamos, en que estos autores apelan, digamos, a la historieta porque, bueno, Lanteri se enamora de la historieta y se consagra como historietista. Todos estos practican historietas, pero después dejan de hacer historietas. Lanteri también es el primer historietista argentino, creo, porque se consagró a hacer historietas. Una vez que comenzó a hacer historietas, no paró de hacer historietas y se dedicó toda su vida a hacer historietas. Fue historietista, digamos. Los otros eran dibujantes que hicieron historietas, que es otra cosa. Como el caso, por ejemplo, de Soldati. Pero la historieta les daba posibilidades como para naturalmente estar trabajando en muchas de las búsquedas que se estaban haciendo en el campo artístico, que les estaba vedado, digamos. Estos tipos no participaban en los salones de arte ni en las galerías y muchas veces hacían chistes sobre eso y se quejaban, además, de que, Alonso, unos tipos extraordinarios, que eran extraordinarios pintores de caballete, también extraordinarios en todo sentido, todo lo que producían, y sin embargo les estaba vedado, digamos, todos esos espacios, digamos, de consagración del arte. Y en la historieta podían, digamos, la historieta cumplía, digamos, naturalmente en este periodo con varios de las propuestas y de las búsquedas de las vanguardias artísticas. Pero lo hacía no con la intención de convertirse en arte o de ser considerado arte o de llegar, digamos, a una galería, sino que lo cumplía naturalmente. Eran condiciones que tiene la historieta en sí. Digamos, si uno revisa un poco cuáles son las características del futurismo, del cubismo y de muchas de las corrientes, el fauvismo, y las empieza a anotar, yo me tomé el trabajo de anotar algunas, la historieta lo estaba haciendo eso ya, estaba trabajando, digamos, sobre esos mismos ejes, ¿no? Bueno, el rechazo al arte como imitador de la realidad natural, estética de la fealdad y el grotesco, exaltación del color vibrante y de los grandes contrastes, ¿no? El impulso creativo del trazo espontáneo, digamos, del garabato, además, ¿no? Revalorización de la línea, deformación de la figura, representación del movimiento y de la velocidad, clarísimo en el futurismo, digamos, mírenlo acá, miren eso.
historieta ya venía con los iconemas y con una cantidad de elementos con los cuales podía representar, digamos. Bueno, tendencia a la geometrización, sentido del ritmo, dinamismo en la composición, rupturas sintácticas, uso de onomatopeyas, clarísimo, eso está en la poesía, pero también está en las artes gráficas, digamos, de las vanguardias. Y sobre todo la participación del lector, que eso es bien de la historieta, es propio de la historieta, y creo que es parte de la fascinación, de la lectura fascinante de la historieta, que es la participación del lector en la obra, digamos, ¿no? En recomponer el sentido de la obra, hay que implicarse, digamos, con la obra para poder entender su sentido, ¿sí? Bueno, estas son todas cosas de las vanguardias y se estaban dando naturalmente en la historieta. Y lo sabe cualquiera que haya visto, digamos, historietas norteamericanas, digamos, de las que se publicaban en el Chicago Tribune, y etcétera, digamos, ¿no? Bueno, aquí también sucede. La historieta era tomada de esa manera y por eso publica El Hogar una historieta. No publicaba caricaturas y publica una historieta y le dedica un espacio privilegiado dentro de la revista, un espacio que era muy costoso, además. El tema de la degradación por ahí de la historieta, en la concepción que hay sobre ella, o el menosprecio, es muy posterior. En este momento no era así. La historieta realmente era un artículo de lujo en las publicaciones periódicas. Aumentaban muchísimo no solo las tiradas, sino que realmente prestigiaba a las publicaciones. Por eso apela El Hogar en este momento a hacer una historieta. Además, la historieta tiene otro elemento, que eso era así lo que había dejado para contar después, y es que la historieta era como una zona liberada, y no solo en lo creativo, porque este es un periodo experimental, porque todavía no estaba estandarizado el código, sino que además los jefes de redacción no sabían muy bien cómo controlar a los dibujantes o a los creadores de historietas. ¿Por qué? Porque era un lenguaje nuevo. Entonces no le decían, hace esa cosa que le encanta a la gente, que son dibujos que parece que hablan y que hay uno al lado del otro. No había mucho más que explicarles, porque todavía no estaba estandarizado, no sabían muy bien, era algo nuevo, no sabían muy bien qué pedirles, digamos, y tampoco sabían muy bien cómo reprimirles, decirles, esto está mal, o esto no es lo que tenés que hacer. Eso va a suceder después. Ya a fines de la década del 20 y comienzos de los 30. Va a cambiar muchísimo la cosa cuando empieza la historieta de aventuras. Hay una invasión masiva, digamos, de Estados Unidos de historieta y cambia mucho la cosa. En este periodo no es así. Y la historieta, además, es una zona liberada para poder tocar temas y decir, y pronunciar discursos que el medio no puede publicar ni puede decir en ninguna de sus otras secciones. En las historietas para chicos que publicaba la tildada y pacata El Hogar de los comienzos, aparecen expresiones de lunfardía que son totalmente zarpadas. No tienen lugar en esa publicación ni en ninguna otra publicación de la época. A los personajes les borraban los globos y les hacen decir, se me espiantó, cachalo, entregó el rosquete, textuales. Son las frases que les estoy diciendo y que leí en esta, y las pueden leer, digamos, en los números del Hogar de 1906, por ejemplo. Y esto va a seguir siendo así. Y creo, es una conjetura, que tiene que ver con el uso del globo, digamos. Cuando el personaje comienza a hablar de por sí, que es con el globo, no está hablando el autor. ¿Sí? Cuando el texto está al pie, está hablando el autor de la historieta. Ahora, cuando estos tipos que están acá, que están hablando, está hablando el personaje acá. Esto lo que significa que este tipo está diciendo esto. Estamos mirando un trastorno sensorial, estamos mirando la voz del personaje. Entonces ni el autor ni el editor se hacen responsables. Es él el que lo está diciendo. ¿Sí? Lo dijo Inodoro Pereira, lo dijo Clemente, no lo dije yo, no lo dijo Fontana Rosa, no es Caloi el que está hablando. Es Clemente el que habla así, Caloi no habla así. ¿Sí? Eso libera entonces al autor para poder abordar y decir cosas que de otro modo no podría decir. Entonces la historieta es y era una zona completamente liberada, y eso lo vamos a ver claramente en la historieta esta, que es la que abordamos. Bueno, acá tenemos uno de los experimentos increíbles. Esto no lo conoce absolutamente nadie, es una presentación que hacemos en público. Fernando Catalano es el autor de esto. Miren qué maravilla. Este tipo venía muy influenciado por Winsor McCay. De hecho, le afanó un personaje. Bueno,
Uno de los misterios sobre el Negro Raúl, bueno, uno de los misterios era por qué el Hogar publicó el Negro Raúl, ¿no? Pero la gran pregunta, digamos, empezamos a trabajar con todo esto varios años, era por qué esta revista publicó esta historieta, por qué publicó una historieta y por qué publicó esta historieta. Y apareció, digamos, ni bien comienza la historieta, aparece esta página que es absolutamente impropia de la publicación, porque no se metía en política, que denuncia que el Hogar sí se metía en política, y que estaba, además, alineada junto, digamos, a la clase política que veía las elecciones como algo muy peligroso, con la posibilidad de que los plebeyos lleguen al poder y a la administración del poder en la Argentina. Esto de la propaganda original denosta, digamos, busca denostar a la Unión Cívica Radical, a Irigoyen, ahí lo vemos a lema abajo. Dice, honramos a la patria y respetamos a la bandera, pero nos dirigimos al pueblo hebreo, a los judíos directamente, o sea, tiene una connotación antisemita poderosísima. Esto es un exabrupto, digamos, dentro del Hogar. No se metía en estos temas, no tocaba estos temas jamás. Lo cual habilita a pensar, pero sí, no solo a pensar, sino que reveló, digamos, que las aventuras del Negro Raúl era parte de toda una operación que estaba haciendo el medio frente a las elecciones. A partir de esto, entonces, uno mira, lo que hicimos fue mirar la fecha de publicación y coincidía la aparición de la historieta del Negro Raúl con la proclamación de las fórmulas presidenciales, y la historieta deja de publicarse exactamente un mes después que asume Irigoyen. O sea, cuando ya las clases que habían perdido, digamos, la administración, se quedan tranquilas. Dicen, no. Porque los radicales tenían antecedentes beligerantes, digamos. Alema había hecho una revolución en 1890, con fusiles y con caricaturas. Vamos al Negro Raúl. Bueno. Vamos, el tema de las tapas. Esto es una cosa que hice hace 2 días, pero parece interesante. Empecé a notar que en la historieta, los episodios, Lanteri recurría a las ilustraciones, a los motivos y a las temáticas que había tomado, que había tenido que hacer cuando empezó a trabajar en el Hogar, ¿no? Solo que muy adulterado, digamos, desde otra óptica, ¿no? Y ahí vemos también la zona liberada que es la historieta. Fíjense las coincidencias de esto. La segunda es el Colón, hizo la tapa esta elegante del Colón, acá lo tenemos al Negro Raúl en el Colón también, ¿sí? El Conquistador, los disfraces de carnaval, lo tenemos al negro disfrazado ahí con un tutú, el concierto, skating, el fútbol, y por supuesto las bellezas argentinas, ¿no? Estas damas que él aquí dice claramente, ¿no? En la historieta, dice, tiene que entrar al servicio de una dama encopetada, pone Lanteri. Encopetado es crítico, es una palabra crítica, digamos, habla de una persona de alcurnia, una persona noble, aristocrática, pero también una persona vanidosa. Encopetado es un adjetivo crítico, digamos, ¿no? Y es una de las características que tiene la serie, esa ambigüedad de la que hablaba también Paulina, ¿sí? Aquí tenemos un episodio que creo que es el más crudo, ¿no?, de toda la serie, que se llama En la casa de pensión, que parece, digamos, escrito por un autor del grotesco de Inmigrantes, digamos, de Armando Discépolo, digamos, que es la lucha de la plebe entre sí para sobrevivir, ¿no? Se matan por un mendrugo, el Negro Raúl tiene que seducir a la patrona, digamos, de la pensión para que lo deje estar ahí sin pagar o pagando menos. Envidioso, otro de los muertos de hambre que están acá, lo envenena a Raúl, ¿sí? Son un poco los motivos, digamos, de las piezas de Discépolo esto, ¿no? Algo curioso es que el Negro Raúl comienza inmediatamente después que se da por terminado el periodo del grotesco criollo con personajes nacionales, ¿sí?, que es 1915. Bueno, ahí lo tenemos a Lanteri. Vamos a hablar de Lanteri ahora. Hablé muchísimo porque me dicen que hablo demasiado. ¿Es muy aburrido todo lo que estoy contando? ¿No? ¿Seguro?
¿En serio? No sean sinceros, díganme, es un bodrio, es un plomazo. ¿No? ¿Está bien? ¿10 minutos? Tengo. Da tiempo para 10 minutos. Bueno, 10 minutos para hablar de Lanteri. A ver, Lanteri. Lanteri es un personaje rarísimo. Esto ya, yo escribí cosas en Facebook, todo, entonces siento que estoy repitiendo cosas que ya todo el mundo conoce, pero por ahí no lo leyó nadie. Lanteri es un personaje muy misterioso porque no se daba con sus colegas, no participó en las galerías de humoristas que hacía regularmente la Asociación de Dibujantes. No hay reportajes. Murió en 1975, le pregunté a Laino si él había pensado alguna vez en la revista Dibujantes, ¿no? Hacer alguna notita o algo sobre él. Laino, sí, lo conozco, a Lanteri pensé, pero no sabía por qué no lo había llamado. Es muy raro todo esto, todo este desconocimiento, digamos, sobre este dibujante, porque no solo fue el que hizo la primera historieta, que eso es algo que estamos diciendo ahora en todo caso, él fue el que descifró y se apropió del cómic norteamericano, ¿sí? Que se venía usando nada más que para historietas para los chicos, y lo llevó a la temática tradicional. ¿Sí? Ahí hablamos de esa continuidad, digamos, que venía de Sojo, de Redondo. El siguiente paso lo da Lanteri. Él se apropia de la forma de narrar del cómic norteamericano y la va a llevar a las temáticas que eran las tradicionales que se practicaban acá. Va a empezar a hablar de la actualidad, de la política, de la crisis, del gobierno. Y va a crear, esta es la única serie para chicos que hizo, que justamente aquí es la primera que está articulada al modo del cómic yankee. 2 años después, en El Hogar también va a publicar Las aventuras de Don Pancho Talero, que tiene un éxito enorme además, por eso es raro que no le hayan hecho reportajes. Se publicó durante 3 décadas Don Pancho Talero, había muñequitos Don Pancho Talero, 2 largometrajes, 1 obra de teatro. Se usaban avisos publicitarios, era muy conocido y se publicaba además en El Hogar. Don Pancho Talero es la primera serie que logra trascender, digamos que logra publicarse durante largo tiempo, articulada al modo norteamericano con temática de adultos, digamos, tomando el modelo de Bringing Up Father de George McManus. Ahora él se apropia, no copia a McManus, lo pueden ver acá en el dibujo claramente. Pero además temáticamente, cuando se lo analiza a Pancho Talero, poniéndolo frente a Trifón y Sisebuta de McManus, en realidad se están tomando solo algunas planchas. Estas, que son las del conflicto matrimonial, el tipo que se quiere rajar de la casa, que le gusta la juerga, que le gusta jugar al póker con los amigos, la mujer que lo espera con un palo de amasar, son solo algunas planchas del comienzo. Muy pronto Lanteri le va a imprimir aquello con lo que había trabajado ya antes y con lo que va a seguir toda su vida, y que es lo que lo convierte también en un continuador de esa tradición de la historieta argentina, que es hablar de la actualidad. Pancho Talero se mete decididamente en los temas de la política y de la actualidad política, lo va a hacer magistralmente y lo va a hacer con una crudeza casi similar a la que tenía Sojo en su momento. Bueno, no sé si van a alcanzar a leer esto, pero son tremendos los ataques que él lanza contra personas reales que existían y otros que se inventa, ¿no? Políticos que se inventa. Se va a tirar contra la politiquería, bueno, al punto que va a sufrir, ¿lo puse? No, espera, después lo acá. Tac. Ah, sí, lo puse, acá está. En el año 37 llega al punto en que el Consejo Deliberante se reúne para pedir sanciones contra Lanteri, que era prisión concretamente, y que levanten su historieta del Hogar, cosa que el Hogar no hace, tenía mucho éxito en la historieta y sigue adelante. Esto tiene cola después y va a terminar con el despido de Lanteri del Hogar. Pero quiero volver un cachito para atrás, porque aquí tenemos algo importantísimo que es el segundo traspaso también generacional que había habido de Sojo a Redondo. Acá tenemos el otro gran traspaso a una nueva generación, que es la que va a llegar a la edad de oro, a la llamada edad de oro de la historieta argentina, que la encarna en este momento Quinterno. ¿Sí? Acá está Quinterno con 15 años al lado de Lanteri. Lanteri lo lanza a Quinterno.
Lanteri tiene una revista que sale durante 2 años que se llama Humorismo Porteño. Él es el único autor que dibuja ahí. Dibuja la tapa, los interiores, los avisos, todo. El único otro autor que va a publicar ahí es Dante Quinterno, que tiene 15 años. Y va a publicar muchísimos dibujos. Acá estamos viendo una página de Quinterno. Quinterno, pues generalmente se decía que Quinterno no reconoció nunca esto. En los 2 reportajes que dio, menciona al Mono Taborda y es un poco lo que se tenía. También es otro tema que tiene que ver con el misterio de que nadie lo mencionaba al pobre Lanteri. ¿Qué pasó? Que nadie lo quería mencionar. En realidad estuvo primero con Lanteri y después estuvo alrededor del tablero del Mono Taborda. Aquí tenemos la prueba, digamos. La primera prueba, la segunda es la publicación, claramente, pero este chico que está acá es Quinterno, lo vemos ahí, de gorrita, y este pibe que está acá, y este que está de espaldas es Arturo Lanteri. Están haciendo como si fueran empleados de una gran empresa productora de merchandising de personajes de historieta, en lo cual fue un adelantado, como entre muchas otras cosas Lanteri, que muchas quedaron ahí en una formulación de intento de producción artesanal. Quinterno, luego como empresario, concretó esos sueños o esas cosas que Lanteri intuía que podían llegar a funcionar, ¿no? Lanteri también se lo menciona como introductor, digamos, del cómic a la norteamericana en Brasil. En 1926 se publica Las aventuras de Pancho Talero en la revista popular brasileira con el nombre de Aventuras de Chico Chicote. Sí, así que también podría llegar a ser el padre también de los cuadriños, no lo sé, puede ser. Produjo 2 películas, 2 largometrajes inmediatamente anteriores a la introducción de la banda sonora que se imprimía con el film, con el sistema de Vitaphone, que era poner un disco sincronizado con la película. Solo hay un fragmento que ha sobrevivido, por lo menos hasta ahora, que conocemos, que lo toman como si fuera otra película. En realidad es un fragmento de la primera, de Las aventuras de Pancho Talero, que es muy interesante porque en lo que ha quedado, fotografías y ese fragmento, es una adaptación de historieta a un lenguaje diferente, al cine, donde él trató de que no perdiera su esencia de historieta. De hecho, en las reseñas y las críticas que se le hicieron en la época del estreno a estas películas, lo que más leí es que todos la criticaban por lo grotesca que era la actuación. Había marcado a los actores que se movieran como si fueran maquietas o muñecos o títeres, digamos, algo más cercano a lo que puede ser un dibujo, a lo que puede ser una historieta. Estaba buscando por ahí, estaban muy maquillados los personajes, y vean esto que se puede ver en YouTube, la de Pancho Talero en la prehistoria, y bueno, quizás coincidan conmigo. Creo que es un experimento muy interesante de llevar una historieta a un lenguaje diferente al lenguaje de cine, que después no se volvió a intentar en las otras adaptaciones que se hicieron de historieta a cine. Bueno, voy terminando. Bueno, no, se tuvo que exiliar. En fin, hay muchas cosas para decir de Lanteri. Tuvo un problema con esos tipos que eran del Consejo Deliberante, tuvo una vuelta que no se las voy a contar, pero esos tipos vuelven a estar en el poder después durante el gobierno del GO, que al principio los había investigado por las matufias que habían hecho, pero después terminan pasándose, digamos, cambiándose de piel política, y lo van a apretar al pobre Lanteri. Eso se nota en la historieta de Pancho Talero, que cambia abruptamente su temática de un día para el otro. Y al poco tiempo lo echa la editorial Haines, después de 27 años de haber trabajado, y se va durante 10 años. Creo que estuvo en Estados Unidos en algún momento, pero se fue a vivir a Brasil. Digamos, hay algunos documentos que lo demuestran. No tenemos la más pálida idea de que hizo en Brasil todo ese tiempo. Debe haber trabajado como dibujante, supongo, pero bueno, es todo un periodo ahí que todavía no sabemos nada. Y cuando vuelve al hogar es anunciado con artículos, con tanto bombo, digamos, como se anunció la vuelta de Borges y otros, que es cuando los militares derrocan a Perón. Vuelve con la fusiladora el tipo. Y vuelve convertido en un antiperonista tan acérrimo, Lanteri, que la propia Logar no se lo banca. No, es insoportable. O sea,
Acá ven una, lo tendría que agrandar, no sé si ven abajo el ataúd que dice pochonismo, torturadores. ¿Ven lo que es esto? Es crudísima la historieta, ya con un dibujo muy, muy ayornado. Era un extraordinario dibujante, no sé si están viendo cómo cambió su estilo de dibujo. Era formidable el tipo, se adaptaba a cada época, no tenía ningún problema. Bueno, en una está Pancho Talero tatuándose rojas en el pecho. Lo aprieta ya directamente el hogar, digamos, le reduce el espacio de publicación, termina convirtiéndose en una tira y hace un cambio muy abrupto de temática. Le deben haber dicho, mira, te rajamos por segunda vez, o sea, fuiste, andate a Brasil, andate a donde quieras, porque de golpe viene con toda esta temática cruda, política, de un antiperonismo acérrimo, pasa de golpe a hacer chistes, digamos, de pisar una cáscara de banana y pegarse un porrazo y ese tipo de cosas. Es tan obvio, digamos, el cambio que evidentemente sufrió algún tipo de aprete. Bueno, se siguió ayornando en el dibujo, miren esto lo que es, y siguió publicando en Bomba H y en otras publicaciones hasta la década del 60, por lo menos hasta su jubilación. Esa es la historia del Anteri. Bueno, para ir cerrando nosotros con Federico. Sí, pero igual te queremos, porque estuvo interesante. Vamos muy brevemente a contarles un poco sobre la construcción concreta del libro. Así después podemos pasar a los tangos y el vino, que yo sé que todos vinieron por eso. Pero bueno, como lo preparamos, lo vamos a decir. El libro surge un poco porque somos amigos y tenemos una afición muy poco habitual por la historieta antigua. Por estas cosas que dijo José María, ¿no? Que es un momento de la historieta en el cual, como no está estandarizado, todo es posible y aparecen novedades. Y en el Negro Raúl hay inventos gráficos a cada paso. Cuando empezamos a pensar en el libro y a prepararlo, lo que tratamos de hacer era reconstruir esa historieta en dos sentidos. Por un lado, reconstruirle el contexto, una historieta humorística y extremadamente ligada al presente, hacía que teníamos la certeza de que se nos perdían un montón de alusiones. En muchos casos detectamos, y eso está puesto en las notas, a veces nos reíamos porque parecía que estábamos anotando la Divina Comedia, porque buscamos cada minucia, cada rayita a ver si tenía algún significado. Hay algunas cosas, detectábamos que antes o después o contemporáneamente a la aparición de una página del Negro Raúl, en el mismo El Hogar o en Caras y Caretas aparecía una noticia sobre lo que estaban ahí, qué sé yo, sobre un tobogán de agua que había en el parque japonés o cosas por el estilo. Había un diálogo constante con la actualidad. Eso fue una de las cosas que tratamos de reconstruir. Después, alusiones que en algunos casos, cuando son verbales, son un poco más fáciles. Nos enteramos que un portugués es el que se entra gratis al teatro, por ejemplo. Porque estaba dicho, se hace el portugués, punto. Eso evidentemente los lectores lo reconocieron enseguida y para nosotros es una referencia que hubo que reconstruir. Las más difíciles son las referencias gráficas, porque es muy, muy difícil buscar un grafismo. Fíjate la anterior. Por ejemplo, aparecía un policía y no sabíamos si eso era un estereotipo de policía. A los estereotistas muchas veces les interesa más que se entienda que esto es un policía que la cuestión documental. Pero efectivamente el uniforme de los policías de esa época usaba el casco prusiano y demás. Ese tipo de rastreo. En el cuadrito siguiente, ahora sí, en un episodio que va al Salón Nacional de Pintura, Raúl. Y claro, estaba ahí y nosotros podíamos suponer que ese cuadro no era porque se corre del dibujo habitual. Nada, nuestra hipótesis es que podría ser una cita, quizá ese cuadro de Monet. Monet era un pintor que circulaba y había sido reproducido en revistas y demás, se conocía, se habían expuesto obras de él. Y si no es eso, probablemente algún tipo de fines del impresionismo o del simbolismo, digamos, esos árboles verticales. Pero digo, la historieta está llena de cosas que uno intuye que son citas que los lectores reconocían. Y
lo que hay es lo que nos quedan es un montón de frustraciones, que es lo que queríamos mostrar con un ejemplo con la última. Cuando va al Colón, básicamente es una sátira de toda la gente que va al Colón y que no le interesa ni mirar la obra, sino mirarse entre sí, hacer sociales y demás. Salvo un melómano, que si se fijan en el propio cuadrito, la representación gráfica de esa figura del centro es muy distinta de las de los dos costados. Evidentemente está haciendo una caricatura amable de alguien que existió, pero no hemos podido saber quién es. Es muy desesperante y si alguno sabe, nos va a hacer muy felices. Necesitamos gente, especialistas en el Colón. Bueno. De hecho, si cuando lean el libro, si encuentran referencias que se nos escaparon, por favor avísennos que nos van a hacer felices. Eso es una reconstrucción de contexto. La otra reconstrucción, que es la que hizo el hombre más paciente del mundo, que es Federico Mutinelli, es la reconstrucción gráfica. Son historietas que se publicaron hace más de 100 años, de las cuales no hay disponibles originales que sepamos, y que había que volverlas legibles, así que eso es lo que les va a contar Federico. Bueno, seré... Bueno, les contaré muy resumidamente que el trabajo que hice para la restauración de las historietas, ¿no? Como ven acá, allá, es el estado original que estaban, que era bastante bueno, y que implicaba tomar decisiones, traerlo a la actualidad. Y bueno, hay muchas tendencias en cómo se está publicando historietas antiguas en la actualidad. Alguna gente que las historietas norteamericanas directamente las repintan, que lo que nosotros, charlando entre nosotros, lo considerábamos como que era una desnaturalización o una adulteración que en la medida de lo posible tratamos de evitar. Entonces, básicamente, como se ve acá, lo que se hizo fue blanquear, limpiar de impurezas, sacar el deterioro que tenía un papel y traerlo a un papel blanco simplemente. Pero, a pesar de nuestras buenas intenciones, nos dimos cuenta que hay algunas cosas que han cambiado y que hubieran dificultado la lectura, para una lectura de nuestra época. Eso. Si se fijan, es sutil el asunto, pero los textos están un poco más grandes. Porque realmente, a pesar de que era una revista de gran formato, la letrita era minúscula y bueno, somos gente de cierta edad, por ahí es un problema nuestro, pero era muy difícil de leer. Entonces, bueno, muy meditadamente decidimos aumentarlo y si lo aumentamos un 20% porque implicaba que no se iba a poder leer o que iba a ser muy dificultoso. Después, tratando, sí, otra. Bueno, también se ve lo mismo, ¿no? Como que nos limitamos a limpiar la página. Salvo en algunas que estaban muy deslucidas, se cambió las tramas por unas tramas más limpias, más modernas, tratando de cosas. Otra cosa que tratamos de hacer es, en el total del libro, es darle contexto también desde lo gráfico, imitando, también trayéndolo a esta época, lo que era el diseño de la revista del hogar. Si ustedes ven todas las partes que son de textos del libro, sin ser exactamente igual, recuerda, o sea, todos estos recuadros que se ven, las tapas, o la imagen que se ve acá, por ejemplo, estas eran las imágenes de las galerías de fotos, por ejemplo, en la temporada de Colón. Yo directamente agarré la plantilla, si ven, es la misma disposición, el mismo diseño, para poner las ilustraciones que hacen referencia a las notas que hablaba Federico. En la medida de lo posible, quisimos dar como la idea de cómo era el contexto de publicación de la revista. Creo que quedó bastante bien, así que estamos muy contentos. Pero también hubo que, por ejemplo, en un principio empezamos a hacerla igual, pero la tipografía y la densidad de los párrafos hacía que fuera muy, muy difícil de leer. Entonces, bueno, tuvimos que ampliar la letra, separar un poco las líneas. Bueno, ese fue el proyecto que después fue la gente de la biblioteca la que lo llevó finalmente a cabo. Simplemente eso. Bueno, hola.
Bueno, le voy a agradecer, tengo que hacer la parte de agradecimiento, agradecerle un montonazo de gente, a la gente que me acompaña todos los días, con la que laburo todos los días, que es la gente del Archivo de Historieta, Centro de Historieta, a la gente de Ediciones, que laburó un montón aquí para este libro. Está la gente de la biblioteca que nos prestó los materiales. Intervinieron un montón de áreas, digamos, en realidad, de la biblioteca. Digitalización también, que en el final... ¿Cómo? ¿Cómo? Ah, sí. La audioteca nos prestó también las partituras y, bueno, en fin. Un montón de áreas de la biblioteca intervinieron aquí, la verdad no les voy a mencionar todas, están en el libro igual, si tienen el ejemplar lo van a leer hacia el final. Quien trabajó muchísimo en el arte de este libro es Juan Soto. Juan Soto entró en este proyecto, digamos, por amor al arte, nunca vio un mango, no trabaja en la biblioteca, bueno, como tampoco Reggiani, ni Mutinelli, ni Paulina, soy el único acá, soy el único que gana con esto. Bueno, sí, ¿qué querés? Se metió por amor al arte, digamos, porque le gustó el proyecto y esta maquetación hermosa que tiene este libro es responsabilidad de él. Entonces, si les gusta el libro y les gusta cómo está armado, es por la obra de Mutinelli y de Juan Soto y Verónica Feynman, que también participó, ¿no?, en la maquetación la primera maquetación, digamos, que se hizo de esto, que es lo que trajimos a la biblioteca para que se edite. Como ya ha dicho Paulina, se han consagrado varios tangos al negro Raúl. Uno fue interpretado por Javier Casalla en el año 2005, hay una grabación maravillosa de violín. Hay algo del cuarteto de Centenario también, el de Bassi, está interpretado por un conjunto que interpreta tango de la vieja guardia. Y luego los otros son apenas menciones, en algunos tenemos una fotocopia de una tapa, en otro... Aquí logramos recuperar uno de esos tangos que era apenas una mención en un aviso en Caras y Caretas. Y nuestra pequeña orquesta de cámara integrada por Pablo Falló, ¿dónde está? Pablo Falló y Pablo Odriozola nos van a hacer conocer ese tango. Prácticamente es un estreno esto. Bueno, este tango, como dijimos... pará. Voy a leer un poquito, ¿puedo leer? Porque hay una parte de este tango que es toda una glosa, que si me lo permiten lo voy a leer, porque no me hagan hacer cosas. O sea, me voy a poner en... ¿Se escucha? ¿Y acá? También. Bueno, me voy a poner en la voz del negro Raúl, que dice más o menos así. O sea, esta es la glosa que estaba comprendida dentro del tango, dentro de la canción. Y dice, así es como le digo, yo soy el más popular de toditos los mungingas. Yo paso alegre la vida, contento y sin trabajar. Yo ando siempre bien vestido, de jaqué, de traje nuevo, de zapato de charol, de bastón y buen sombrero. Paso bien la primavera, los veranos, los inviernos, a veces en Mar del Plata y otras en Montevideo. Nunca cambio de color, siempre soy el mismo negro y no me quemo en el sol. Mi amigo los niños bien saben decirme, Raúl, ¿querés ir a Mar del Plata? Y si les digo que sí, me mandan dentro de un baúl o si no en una canasta. Y cuando llega otro día de carnaval en Buenos Aires, salgo lleno de alegría y me echo una mota al aire. Y después remata y dice, y así es, así hay que hacer en la vida, pasarlo siempre contento, riéndose en todo momento, sin afligirse jamás. Y entre las dulces caricias que nos brindan los amores, se olvidan los sinsabores que a veces saben pasar. Cuando yo ando por la calle, paseando de aquí para allá, las muchachas se dan vuelta y no me quieren mirar. Pero si me ven vestido como hoy de Merenpensoa, no sé qué dice acá, dicen todas, adiós negrito, che Raúl, ¿cómo te va? Y yo los miro sonriendo con mi pinta de bacán y así les empiezo a cantar.
Y ahora viene. No lo puedo guardar, no encuentro el bolsillo. Y dice más o menos así. El tango, ¿verdad? Esto me lo voy a sacar porque ya no lo necesito. Y este sería Las aventuras de Negro Raúl, para que está medio... Ahí ya lo estropeé. Ya estoy haciendo macana. Esto lo tiene que tocar un especialista, ¿no? Ahí está. Y dice... ¿Vamos? No, no era ahí. Ahí estamos. Aquí está Raúl el Negro, que los viene a saludar, y por rendir culto a Momo se ha querido disfrazar. Y porque es Raúl el Negro, hoy se quiere divertir. Y es que Raúl el Negro, riendo quiere morir. Ay, chindungura, candumbura, el negrito con su pinta de bacán. Ay, chindungura, candungura, ya quiere festejar el carnaval. Ay, chindungura, candungura, esa niña que me quiere ya invitar. Raúl muy agradecido, muy contento y renegrido, una flor le va a brindar. En Buenos Aires los negros se están escaseando ya, y parece que lo negro muy pronto se va a acabar. Y Raúl el Negro hoy se quiere divertir, y cuando que se me olvidó de tal, riendo quiere morir. Ay, chindongura, fisongura, candungura, el negrito con su pinta de bacán. Ay, chindongura, fisongura, candungura, que hoy quiere festejar el carnaval. Ay, chindongura, fisongura, candungura, no puedo soportar esta pasión. Ay, mi linda muñequita. ¿Cómo seguía? Ay, mi lindo bomboncito. No, era bomboncito, no era muñequita. Ay, mi lindo bomboncito, mi Raúl, pobre negrito, hoy se muere por su amor. Me agarró la laguna. Hubo que prepararlo contra reloj. Y se me agarrotaron un poco los dedos con el ofri. Bueno, Sí. Sí hubo que descifrar unas partes que estaban muy, muy difíciles. Era un disco que estaba, el sonido era muy... No se los vamos a pasar porque van a sufrir. Bueno, y ahora, de manera de cierre de toda esta cuestión de la negritud, vamos a hacer también algo más contemporáneo, una cosa del maestro Cáceres, un tango, un candombe, vendría a ser, ¿no? Que se llama Tango Negro y que habla un poco de la historia de eso, de los negros y del tango. Y dice así. ¿Vamos? Vamos. Tango negro, te fuiste sin avisar. Los gringos fueron cambiando tu manera de bailar. Tango negro, el amo se fue por mar. Se acabaron los candombes en el barrio de Montserrat. No
Más tarde fueron saliendo en comparsas de carnaval, pero el rito se fue perdiendo al morirse Baltasar. Mandingas, congos y negros repiten en el compás los tangos de sus abuelos, borocotó, borocotó, chachá. Mandingas, congos y negros repiten en el compás los toques de sus abuelos, borocotó, borocotó, chachá. Borocotó, 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 chachá. Borocotó, 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 chachá. Tango negro, la cosa se puso mal. Ya no hay gauchos, mazorqueros y mañuelitas que ya no están. Tango negro, los tambores no suenan más. Los reyes están muriendo, ya nadie los va a aclamar. Más tarde fueron saliendo en comparsas de carnaval, pero el rito se fue perdiendo al morirse Baltasar. Mandingas, congos y negros repiten en el compás los toques de sus abuelos, borocotó, borocotó, chachá. Mandingas, congos y negros repiten en el compás los toques de sus abuelos, borocotó, borocotó, chachá. Borocotó, 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 chachá. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Buenas noches.